Muy buenas tardes, estimados directores, coordinadores, docentes de las diferentes ODEC a nivel nacional y público en general. Mi nombre es Christopher Vidal, coordinador en ONDEC, y les doy la cordial bienvenida. El día de hoy damos inicio a las actividades del 9º Congreso Internacional de Educadores Católicos, organizado por la Oficina Nacional de Educación Católica. Acabamos de observar el flyer y video que nos han presentado información general del mismo, preparándonos para este evento tan importante. Reciban el saludo de Monseñor Ricardo García García, presidente de la Comisión para la Educación, Cultura y Bienes Culturales de la Conferencia Episcopal Peruana, del padre Richard Santos Caicho, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Educación, Cultura y Bienes Culturales, y del licenciado Alfredo León Sánchez, director de la Oficina Nacional de Educación Católica. Muy bien, y vamos a empezar de la mejor manera con la oración. Vamos a encomendar este webinar a nuestro Dios y para ello vamos a tener nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que deba pensar, lo que deba decir, y cómo tenga que decirlo, lo que deba callar, lo que deba escribir, lo que deba hacer, y cómo tenga que hacerlo, para obtener tu gloria, el bien de los demás y mi propia santificación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hacer una breve mención de este webinar, este primer webinar de nuestro 9º Congreso Internacional. Es un webinar preparatorio para este evento tan importante que se va a realizar del 17 al 20 de octubre. ¿Sí? Van a ser 6 webinars en total, ¿sí? Cuyos temas tienen como objetivo responder a las nuevas propuestas paradigmáticas en la educación, desde el mensaje humanista cristiano con el fin de fortalecer la dignidad de la persona humana. Durante el desarrollo de la ponencia, ¿no? Avisamos a nuestro y saludamos también a todos los que nos acompañan a través del Zoom y también vía Facebook, que pueden escribir sus preguntas, sus consultas en el chat para que puedan ser absueltas al final de esta presentación. El día de hoy vamos a dar inicio a esta serie de webinar con el tema Mirando el constructivismo desde la educación católica, y estará a cargo del distinguido doctor Edistio Cameri. Él es psicólogo y educador, tiene estudios de maestría en filosofía con mención en antropología filosófica en la Universidad de Piura, es doctor en educación por la Universidad de Navarra. Actualmente es director gerente del Colegio Santa Margarita de Surco, presidente de la Asociación Civil de Promoción e Información Humana, Proforum, y también de Profuntec, promotora de los colegios UNTEP en Comas, creador del modelo escolar CENIT y de ELIDER, la Escuela de Líderes, fundador y expresidente de la Asociación de Colegios Particulares Amigos, ADECOPA,
vicepresidente de la Asociación de Instituciones Educativas Católicas, AIEC, es autor de 7 libros, ha conducido diversas investigaciones educativas, explorando temas relacionados a padres de familia, docentes y estudiantes. Es director de la revista Antesala Educativa y conduce el blog Entre Educadores. Bienvenido, doctor Edistio. Gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchamos? Sí, le escuchamos claramente, doctor. Bueno, primero agradecer con todo cariño a UNDEC por la oportunidad que me brindan de poder participar en este webinar, y además con un tema bastante candente e interesante, ¿no? También agradezco a la gente que está conectada, y además quiero que vale la pena decir que aplaudo mucho la labor que hace la UNDEC con los profesores de educación católica a nivel nacional, ¿no? Es una gesta en estos tiempos digna de mencionar, y también mi reconocimiento largo y exuberante a los profesores, ¿no?, que llevan a los colegios, tanto concertados como estatales, llevan la luz de Cristo, ¿no? Entonces yo solamente tengo mucho respeto y admiración por lo que hacen todos ustedes, ¿no? En este contexto, voy a tratar de, en el tiempo que me han otorgado, comentar algunas cosas sobre el constructivismo, ¿no? La primera idea que me gustaría abordar es la que parte del eslogan que tiene el futuro Congreso, ¿no? Habla de todo es lícito, mas no todo conviene, ¿no? Todo es lícito, mas no todo edifica, ¿no? Y esos son temas interesantes porque claro, la parte de convenir es un asunto bastante filosófico, ¿no? No todo lo que uno escucha, lo que uno aprende, conviene, ¿no?, o al alumno, o al profesor, o a la persona en general. Por más que suene muy bonito, que tenga una consistencia, pero no conviene. Y tampoco no todo edifica. Entonces, claro, hay toda una serie de paradigmas educativos que suenan muy bien cuando uno lo escucha, pero no tienen el impacto en la persona, ¿no? Y estas dos cosas, tanto no conviene como no edifica, me hace pensar en los profesores, que a veces tienen que trabajar con unos paradigmas que vienen sin haber sido masticados, ¿no?, sin haber entregado el porqué de las cosas. Simplemente dice, bueno, toca hacer esto, toca hacer esto, ¿no? Entonces uno se siente como constreñido, porque claro, dice, oye, pero esto lo mandó el ministerio, lo mandó el director, yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Entonces ahí viene un primer cuestionamiento, ¿no? No me parece lo que dice tal institución, sin embargo tengo que llevar a cabo esa institución, eso que me han dicho, ¿no? Entonces, con respecto al constructivismo, el tema va a ser muy sencillo, voy a hacer algunas ideas muy claves del constructivismo, y voy a dar 3 aspectos, digamos, donde yo creo que efectivamente se nota el constructivismo, pero a nivel más que de aula, de corriente de opinión. La primera cosa que hay que decir del constructivismo es que no es una teoría, es un enfoque, ¿no? Lo cual quiere decir que interviene, concita muchas sensibilidades y variadas sensibilidades, ¿no? Se ha alimentado de muchos pensamientos, de muchas corrientes, ¿no? Y eso hace que sea difícil, porque tiene cosas buenas. Sin embargo, hay cosas que hay que analizarlas. Entonces no le podemos coger de un solo punto, ¿no? O sea, sino que tiene varios aspectos como muy digamos, en cierta manera articulados, pero que a veces no coinciden unos con otros, ¿no? Entonces, esa es la primera idea. La segunda idea es lo que dice un escritor que se llama José María Barrio, con respecto a un tema que a mí me parece nuclear, ¿no? Es
El alumno ha de realizar la selección y síntesis de los contenidos, su evaluación y su estructuración con arreglo a lo que a ellos les resulte significativo en función de su cultura, experiencias y conocimiento. ¿Esto qué me quiere decir a mí? Lo que me quiere decir es que no hay una realidad. El alumno es el que crea esa realidad, o sea, la parte subjetiva de lo que me parece, de lo que siento, es lo que prima. Originalmente hay una distancia entre el sujeto que conoce y el objeto, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo un libro, entonces yo soy el que leo, ¿no? Entonces hay un sujeto que soy yo, el libro es el objeto, y yo tengo que desentrañar lo que el libro dice, ¿no? Igual, ¿no? En la realidad, ante una situación, digamos, por decirle, de tempestad, hay un sujeto, que soy el que estoy dentro de la tempestad, y un objeto que es la tempestad misma. Entonces, lo que dice continuismo es que dice, no hay distancia, porque la tempestad es un tema que tú lo puedes, desde el punto de vista del intelecto, lo puedes anular y puedes generar alguna, no que se elimine la tempestad, se entiende, sino que la interpretación es tuya completamente, ¿no? Entonces, claro, acá dice, lo que dice este autor, es que dice, la selección y síntesis de los contenidos, la evaluación y estructuración, todo depende del alumno. De cierta manera, entonces, crea la realidad, construye la realidad. Y la pregunta es, ¿qué hace el profesor? ¿Mm? Entonces, el aprendiz que es un creador de conocimientos, ¿no? Donde la naturaleza no funciona, donde la realidad objetiva no tiene fuerza. Entonces, entre el docente y el alumno hay una subjetividad, lo que él piensa y lo que tú piensas, lo que tú crees y lo que él cree. Y como es un tema subjetivo, el tema del constructivismo, que es el que construyo de acuerdo a mis sentires y de acuerdo a mis criterios, a mi interpretación, entonces, claro, el conocimiento no se acumula. Como originalmente uno dice, uno sabe algo y va añadiendo cosas para tener una visión mucho más completa de lo que ocurre. Lo que pasa es que en el constructivismo se desecha lo interior. Entonces podemos perfectamente hacer una suerte de analogía con lo que decía el Papa Francisco, ¿no? Introduce a las personas en la cultura del descarte. Si lo que manda es lo que yo siento, el día que no siente eso no me interesa. O si no me es útil, lo dejo de lado. Y si el profesor quiere darme unas inquietudes, unas indicaciones correctas, si a mí no me parece, la escucho y la descarto porque quiero hacer lo que a mí me provoca en ese momento. Eso de provocarme es un poco lo que está a la saga, debajo de lo que es el tema del constructivismo, ¿no? Entonces, claro, hay esa tendencia a interactuar, ¿no? Entre el medio social y la persona al aprender, ¿no? Entonces, cuando uno la inteligencia comienza a actuar, primero se siente, en buen sentido de la palabra, cuestionada por la realidad, por lo que ve. Eso lo mueve a la admiración. Y luego de la admiración uno se pregunta cosas, se cuestiona cosas, y comienza a haber un diálogo donde hay una suerte de efecto, ¿no? Yo pienso lo que voy viendo y la realidad se muestra tal como es. Pero claro, si mi conocimiento va a ser lo que la mayoría piensa, si mi conocimiento va a ser un poco adaptarme a lo que está de moda, ese es el constructivismo. Voy a construir mi conocimiento en base a lo que la gente piensa, a lo que la gente cree, a lo que está de moda. Entonces, el día de mañana cambia. Decía un autor que la cultura se define como estándares. Estándares en el pensamiento, en el comportamiento y en la expresión. Entonces, claro, la sociedad
hay cambios en los estándares. En el tema, por ejemplo, por dar una idea, con respecto a que la mujer vote, es un estándar que se ha elevado. Pero hay otras cosas que han bajado, por ejemplo, el tema del aborto. Entonces, la cultura uno tiene que acostumbrarse a los estándares que se dan en la parte expresiva, lo que uno dice, lo que uno cree, la parte de pensamiento y la parte de la actuación. Entonces, claro, yo tengo que saber darme cuenta en qué estándares tengo que moverme. Entonces, no todo lo que viene de fuera, no todo lo que me ofrece, es un tema de realidad. Si no, imagínense, entonces hoy en día, el conocimiento y la transmisión del conocimiento sería básicamente los TikToks. Y sin embargo, todos sabemos que el conocimiento no viene por ahí. La información puede venir por ahí, pero el conocimiento. Y yo sé que 2 y 2 son 4. No puedo construir que 2 y 2 son 4. Lo que puedo hacer es que puedo añadir 2 para que sean 6. Luego, como habla mucho de temas del conflicto cognitivo, para generar en el chico el aprendizaje, también eso se traslada en el conflicto moral. Entonces, claro, si yo puedo construir las cosas en base a lo que me parece o no me parece, también en lo moral puedo tener mis criterios. En consecuencia, hay una cosa que es muy interesante, que este conflicto moral que se da en el culturalismo desdeña la autoridad. Ahora en la mañana estaba en una escuela, en un colegio, conversando, y me hablaban sobre el tema de la convivencia. La persona me contaba, me decía, lo que pasa es que no sé qué hacer porque los papás se quejan de tener la convivencia. ¿Qué hago? Nombro un coordinador de convivencia. Yo le dije, mira, hay 3 cosas que hay que considerar. En primer lugar, se ha perdido el concepto de autoridad, que es lo que estamos viendo. Segundo lugar, hay una suerte de judicialización de la enseñanza, donde ahora todo el mundo se mete con los abogados y tal. Y en tercer lugar, digamos, el profesor no tiene el respaldo necesario porque tenemos que siempre dar la razón al niño. Entonces, claro, si el profesor no es el responsable directo de la convivencia en el aula, no va a haber nadie que la haga. Si el Estado o una persona externa, por ejemplo en mi casa, toma decisiones por mí y me desautoriza ante mis hijos, mi familia no funciona. Entonces, claro, es cierto que en el tema el asunto de la autoridad, las escuelas deben devolver la autoridad a quien la tiene. ¿Quién es el que sabe más de lo que ocurre en un salón? El profesor. No es el director, porque el director no está presente en el salón. Entonces, claro, en este tipo de derechos y casos así medio curiosas, los colegios han perdido unidad institucional y autoridad. Los padres también. Entonces, y una de las cosas para acabar la idea, una de las cosas, por ejemplo, que ocurre con las convivencias, ¿no? Imagino que ustedes tienen más experiencia que yo, y se habla, pues, sistemáticamente se habla del bullying, ¿no? El bullying para acá, bullying para allá. De acuerdo, eso hay que eliminarlo, ¿no? Pero se han puesto a pensar, ¿cuál es la tendencia de todo esto? Cuando se habla tanto del bullying, lo que hacen las personas que no están metidas en el mundito del bullying, como tanto les han insistido con el tema del bullying, comienzan a defenderse. Entonces estamos generando individualistas. Estamos generando que el niño piense que el otro niño es un lobo. Y después hablamos de participación. Después hablamos de otras cosas cuando estamos matando las posibilidades positivas de la convivencia. Entonces también es cierto que en el tema moral, si no tengo unas normas, unas leyes, una persona que respete, entonces si mi moral es lo que yo pienso, lo que siento, lo que creo, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Y si encima hay una tendencia de exageración del individualismo,
Ya te imaginarán ustedes los problemas. Entonces, claro, el niño, tiene que tener una identidad moral, saber discernir entre uno y otro. Pero para eso tiene que haber criterios, claro. Saber que robar está mal. No puede ser que depende. No, está mal. Salir a la madrugada un niño de 4 años está mal. O sea, no sé. Entonces, a lo que voy yo es que el asunto del conflicto moral, el que me planteo todo, me cuestiono todo, tiene el correlato de la autoridad que se ha ido perdiendo. Pero al mismo tiempo, en el tema moral se da lo que se llama el paradigma del adolescente, ¿no? O sea, ¿qué es la rebeldía? El adolescente suele ser un rebelde, ¿no? Pero el paradigma adolescente en el constructivismo tiene que ver, o es rebelde porque va contra todo lo que sea contrario a mis aspiraciones de autoconstrucción, a mis aspiraciones de autodeterminación, a mis aspiraciones, ni siquiera a temas puntuales, a temas concretos. Entonces, claro, lo que a mí me mortifica, lo que me impide el asunto del bienestar, esas cosas, me generan conflicto. Entonces hago lo que me dices tú no está bien porque me estás afectando mi sensación de confort. Luego, lo que también se ve, ya les he hablado, pero voy a seguir. Hay una suerte pues, de relativismo en la ontología del ser. O sea, el ser no es lo que es, la persona no es, no es lo que es lo que yo creo que es, la forma como interpretarla. Y por lo general, cuando uno interpreta la realidad a su antojo, la reduce. Y por lo tanto, si yo reduzco un objeto del estudio, lo que hago es reducir la capacidad de conocimiento. Y por otro lado, también se está en contra de que la realidad está constituida, gobernada por leyes naturales. Si yo pongo una manzana en la parte superior y la suelto, cae por la ley de la gravedad. O sea, la naturaleza tiene unas normas, unas leyes. Con el tema de construir lo que tú crees, lo que tú sientes, al final puedes también cambiar la ley de la naturaleza. Y decir que eres mujer cuando eres hombre, viceversa, ¿no? Se ha superado el dualismo del sujeto y el objeto, ¿no? Eso es lo que yo les decía a ustedes. Pero también tiene cosas positivas. Tiene dos cosas positivas. Primero, el aprendizaje significativo, ¿no? A diferencia del conductivismo, el aprendizaje significativo tiene que ver con el interés que despertamos en el alumno, ¿no? Esto es una cosa positiva del conductivismo, porque ahí entra la motivación, ¿no? Y también se procura, sin necesidad de llegar al extremo de que el chico es un cliente, se procura que tenga, que el aprendizaje sea grato, porque mostramos la parte más retante del contenido. Entonces, obviamente, lo significativo de una persona, de un tema, me jala. O sea, se hace menos impersonal el asunto del aprendizaje. Y eso es bueno por parte del cognitivismo, no he dicho que no. Y luego esta actitud activa, ¿no? O sea, eso de participar e intervenir es bueno, como una parte metodológica, más que como un tema de concepto, ¿no? Entonces, claro, al alumno se le implica. Trabajos en equipo, claro, implica. Y eso es bueno, porque entonces el chico se hace uno con lo que quiere, con lo que aprende. Porque cuando uno internaliza las cosas, obviamente se siente como más atraído. Estos dos temas son fundamentales, pero como metodología, no como una visión del constructivismo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que lo más grave es que
desconocemos la realidad. Llevamos a que el chico construye la realidad sobre la que existe, ¿no? Entonces llevamos un subjetivismo y un relativismo. Todo vale y todo se puede. Dicho esto, ¿cómo afecta al educador católico? Está clarísimo. No tanto de la metodología, de lo significativo, de la participación, sino el concepto. Entonces, claro, el educador católico debe ser un hombre que dé certezas. Que permita que la cabeza trabaje, pero sobre la realidad. O sea, la realidad es aspectual. Yo advierto, percibo una parte de la realidad, no toda. Y cada uno percibe un aspecto de la realidad. Pero es un aspecto concreto. Cuando conozco a una persona, trato de conocerla como es ella, ¿no? Es cierto, como decía Gustave Thibon, que cuando yo estudio algo, lo que procuro es que tengo que los conocimientos los adquiero de fuera, los internalizo y le doy interpretación propia, original si quieren ustedes, pero es porque los he hecho mío, unos datos que vienen de fuera. No es que los he inventado, no, es que vienen de fuera. Y entonces la inteligencia lo que tiene que es desentrañar lo que pasa en la realidad. Conocer. Tres ejemplos sobre cómo veo yo el constructivismo en algunos aspectos vinculados a la educación. En términos generales, porque luego las preguntas ayudarán a precisar. Ustedes habrán escuchado esa famosa frase de que hay que educar para la incertidumbre, ¿no? ¿Qué cosa hay detrás de esa palabra, ¿no? ¿Qué significa educar para la incertidumbre, ¿no? Entonces, y dice, la educación debe educar para la incertidumbre, ¿no? Una primera cosa que uno tiene que ver en este título es ese matiz pesimista y poco esperanzador. Y finalmente termina perjudicando al profesor. Si todo es incierto, en verdad la visión de uno no puede ser una visión realista, ni siquiera esperanzadora. El futuro se complejiza. Pero claro, los jóvenes los hemos situado en un mundo incierto. ¿Será que así lo vemos o lo viven los adultos? Sin certezas, fíjense, sin certezas en las relaciones, constructivismo, relaciones interpersonales, sin verdad en el conocer, donde el subjetivismo prima y supera el realismo en la aproximación de las cosas, lo que yo creo, lo que pienso, lo que siento. Pero en este mundo que no existen contornos, ni cauces, ni mapas, ni señales, porque es incierto, fluye. ¿Cómo fluye? De modo invariable, sin norte y sin rumbo. Y esto quiere que gestionemos a los muchachos. Pero claro, pongámonos a pensar, si no hay nada previsible, ¿cómo se sostienen las relaciones? El trama social. ¿Cómo se sostiene la convivencia? Si yo todos los días tengo que aprender a saludar, porque no hay nada previsible, no sé qué cosa me toca ahora, el mundo se hace un caos. Se hace una selva, ¿no? O sea, sin poder ir por el camino adecuado, ¿no? Sin costumbres definidas y sin trazos sociales, ¿qué aprendemos? Tenemos que aprender todos los días. La pregunta es,
si todo es incierto, si todo cambia, ¿qué es el cambio? ¿A dónde nos dirigimos para el cambio? Esto no es un tema metodológico, ese es el fondo del constructivismo. Porque el constructivismo, si no conoce la realidad, es subjetivista. Y si es subjetivismo, es relativista. Y si no cree en nada concreto, porque todo cambia, estamos en el tema del incierto. ¿Mm? Lo que sí se puede añadir bajo el clima este del incierto es que estamos banalizando el presente. ¿Para qué me esfuerzo en el presente si todo va a ser raro y no sabré cómo dirigirme? Ejemplo, no sé si han escuchado ustedes, pero los expertos últimamente hablan de que en 10 años van a haber nuevas plazas de trabajo. Trabajos novedosos, ¿no? Por el tema de la tecnología y tal, ¿no? Y por contradicción, van a desaparecer algunos. Esto un chico lo puede escuchar con mucho interés, con mucho entusiasmo. Pero la pregunta que viene a continuación es, si yo desconozco la esencia y las características de esos nuevos puestos de trabajo que van en 10 años, porque no sé, digo simplemente que haber nuevos puestos de trabajo, no digo cuáles, si conozco la esencia de estos, la pregunta es, ¿cómo me preparo? Dirá un joven. ¿Qué centro de estudios superiores enseña esto para prepararme para el futuro? Y la otra pregunta es, si no hay centros, ni tampoco conozco la esencia de los puestos de trabajo que se quieren, ¿en qué ocupo mi presente? Este presente. Si lo que haga no me va a servir para el futuro laboral, porque todo se conoce. ¿Se dan cuenta lo grave que es esto? Entonces, claro, si no tengo certeza alguna, mataré el tiempo, mataré el tiempo en el presente hasta que encuentre la solución. O sea, cuando ya sea mayor voy a encontrar esos tipos de trabajo nuevos, ¿no? Entonces uno se pregunta, mis queridos profesores y directores, los mejores años para desarrollar la personalidad, los mejores años para dibujar los talentos son la juventud, o es la juventud. Pero si se educa bajo la premisa de que todo es incierto, ¿no creen ustedes que se pierde muchísimo en la sociedad? Porque se deja de apoyarlo, ¿no? Entonces, más que incierto el hombre, es imprevisible. O sea, el hombre es libre, y por lo tanto puede razonar de muchas maneras. El hombre, como tal, puede elegir entre A y B. Y yo puedo aceptar o no sus pensamientos y sus actitudes, porque también soy libre. Es una situación digamos, de libertad, ¿no? Entonces, en suma, ¿qué es lo que hace incierto a la sociedad? Es la acción libre del hombre. Porque no sé cómo va a reaccionar. Esa libertad es propia de la naturaleza. Y por lo tanto, tengo que respetarla y entenderla. Pero ese actuar libre, tengo que encauzarlo, tengo que orientarlo. ¿A través de qué? De la formación de carácter, de las normas, de las leyes y de la moral. Y la búsqueda del bien. Entonces, claro, la incertidumbre va a existir porque no somos dueños del mundo. Pero se atempera cuando el hombre sabe lo que tiene que hacer. Yo tengo que reconocer que el hombre que tiene muchas cualidades, pero también es débil. Que tiene una libertad que la puede mal usar. Entonces hay que transmitir las cosas en el justo medio. Y esta idea de la incertidumbre, el término medio, lo hace el colegio. ¿Con qué? Con dos temas. Formando el carácter, transmitiendo conocimientos reales, donde el chico se estudie y profundice y se encuentra con la verdad.
y por otro lado formando el carácter. Si la clase comienza a las 5 y acaba a las 6, acaba a las 6. Comienza a las 5. Si hemos pedido una tarea, la tarea hay que recogerla. Primer tema. Ahí está, hay un ejemplo del constructivismo. Desde el punto de vista, ojo, no de la parte metodológica, sino de la parte conceptual, ¿no? Luego, hay otra cosa hay otra idea. Leyendo un libro de un escritor español, se me apareció, ¿no? Él habla del adanismo, ¿no? El adanismo, como su nombre indica, viene de Adán, ¿cierto? Y cuando Adán nace, no había nada. Él es el primero. Él es el que pone los nombres a los animales, le pone nombres a las cosas. Y en cierta manera le da un sentido práctico a lo que va descubriendo y poniendo el nombre, ¿no? Hoy en día, evidentemente, el adanismo no es posible, porque los que vamos naciendo nos encontramos ya en un mundo dado, ¿no? Entonces, claro, hay generaciones que nos han precedido. Con su talento, con su trabajo y con su inteligencia, han sentado las bases para que yo y tú mejores. O podamos usufructuar los logros del presente. Entonces, claro, el desarrollo, podríamos decir que es una gran cadena donde se van enlazando los eslabones, ¿no? Porque hay una especie de continuum. Cuando se quiebra, se sale un eslabón, da la impresión de que se detiene el desarrollo. Ese eslabón constituye el desarrollo de las personas, el desarrollo material, etc., ¿no? Es el conjunto de elementos que se pueden desarrollar, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la tendencia del adanismo? Hoy día se cuestiona todo lo anterior. La historia personal y el Estado se cuestiona. Y entonces, claro, se cuestiona cuando lo lógico es que yo revise el pasado para aprender y mejorarlo, pero no para anularlo, no para censurarlo, ni tampoco menospreciarlo. Entonces, claro, en la educación se aprende, se advierte una suerte de adanismo, ¿no? Díganme ustedes, señores, no es cierto, perdonen los que trabajan en un colegio público, pero lo diré igual, no es cierto que todos los años el minero muda las recomendaciones para iniciar el año. Siempre hay temas nuevos, todos los años. Cuando sabemos cuando sabemos que lo fundamental es la relación entre el profesor y el alumno, que hay que potenciarla y condicionarla, ¿no? Un nuevo director entra a trabajar a una institución, centro educativo, y lo primero que hace es, de un plumazo se vuela toda la cultura, todo el estilo. Él es el que comienza la historia. Las tecnologías, que es un afán de las empresas, porque en verdad se ha demostrado que no es que tengan esos poderes como chicos, desplazan al docente. Entonces el docente tiene que comenzar de cero a ver cómo se acomoda en esa relación tóxica que se produce por el ingreso de la tecnología. Las leyes subyugan a los colegios. Entonces, claro, el comenzar se ha vuelto una práctica habitual en las escuelas. Ahora, tampoco es que esté mal tener esa ilusión de que las cosas cambien, pero eso implica que las ilusiones, los proyectos, los compromisos, las metas, deben estar inscritas en la historia del colegio y en los principios del mismo. No puede ser una mala fe de cerrar las cosas, no tiene que ser algo más vinculado con lo propio del colegio. Entonces, claro, si no hay nada externo, si la realidad no hay una historia, si las cosas anteriores no funcionan, o sea, hay un descarte, la pregunta es,
¿En qué educo a los chicos desde el punto de vista del comportamiento? ¿Qué valores tengo que transmitirles? Si todo lo de atrás no funciona. Y ojo, yo no estoy diciendo que hay que ser quietista, ¿no? Lo que estoy diciendo yo es que tiene que haber una continuidad. Hay valores que hay que proteger. Entonces hay que conocer la memoria institucional, tanto de mi familia, como de la institución, como la del Perú. O sea, somos peruanos no por desgracia, sino por gracia de Dios, con las dificultades propias que tenemos en el país. Pero hemos nacido por algo acá. Yo no digo que no se puedan ir a otros países, lo que estoy diciendo yo es que tú tienes que hacerte cargo de la memoria de tu país. Acá están tus antepasados. Porque hay que sembrar la identidad. Los colegios católicos están perdiendo identidad. Porque en vez de hablar de Jesucristo, están hablando del asunto económico, lo que tú quieras. O sea, estamos perdiendo el norte. Y eso pasa también en las escuelas, que queremos que los chicos sean los clientes. Perdemos la esencia, la identidad. El constructivismo va en contra de esto. Él no quiere que haya identidad, porque cada uno piensa lo que quiere. Pero precisamente en este no pensar con una identidad, con unos criterios, hace que todo sea muy caótico. O sea, las innovaciones o incorporaciones nuevas tienen que acompasarse con la esencia de la escuela. E incluso en un colegio público, por amor de Dios. Los colegios públicos tienen la esencia que imprime el director. O debería ser. La cultura es el resultado de una interacción entre personas. Y en un colegio público, no privado, hay interacción de personas. Entonces, benditos sean todos los proyectos e innovaciones, pero sin maltratar lo propio de la escuela, que es la relación docente-alumno, y luego con los padres de familia. Y que los colegios tienen una importancia de dar unas muy buenas clases, pero con una línea axiológica detrás, incluso del Estado. Este adanismo, que es lo que le decía a ustedes, este afán de estar de moda, o estar a la moda, de apropiarse de todo lo que tenga etiqueta del año en curso, o sea, de las novedades de este tiempo. Lo que le decía a ustedes, puede crear una cultura de descarte. Entonces, señores, en este país nuestro, donde la mayoría de personas, o de familias, no todas, pero muchas, no tienen ningún reparo en acoger a sus mayores, a sus papás, a sus ancianos, donde los tratan como personas, con sus dificultades, lo que quieran ustedes, pero como personas. El Estado, en vez de apoyar a estas familias, construyen asilos. Y lo peor que puede pasar a una persona, la miseria manera de una persona, no es la pobreza, es el vivir y morir sin un entorno personal, sin cariño. O sea, lo peor que puede pasar en la persona es que no tenga cariño, que sea indiferente. Y esto pasa en los colegios. Con tanta norma, con tanta cosa, los chicos acaban siendo indiferentes como los profesores. Esto es una consecuencia del constructivismo en la parte filosófica. Ojo, debo ser claro. Entonces, claro, ¿usted cree que no es importante en esta generación actual? A veces nos quejamos de los chicos y tal, pero aún así, ¿no cree usted que es importante que los chicos aprendan a valorar, a respetar a las generaciones pasadas? A los héroes, a los santos, a sus padres, a la autoridad, a la patria. Entonces, claro, el mundo no comienza con nosotros. Es un poco la teoría del constructivismo. Lo recibimos para hacerlo más grande. Lo recibimos para hacerlo.
Y la última, para acabar, otro ejemplo de constructivismo, desde el punto de vista de la visión, ¿no? Para el educador católico, no estoy hablando yo del tema técnico, porque entiendo que acá hay directores, hay profesores, entonces he hecho una especie de generalidad. Hay una frase que ustedes han escuchado, que solían decir los abuelos, por ejemplo. Este señor estaba entre Herodes y Pilatos, ¿no? Y esto de Herodes y Pilatos se aplica perfectamente si no nos cuidamos en la escuela. Y me explico. Cuando Herodes escucha que van a ser un rey, monta en cólera, revienta. Y lo primero que hace es mandar a eliminar a todos los niños de 2 años para abajo. O sea, ciertamente la escuela, en esto es una analogía que le hago con licencia, no es que sea una cosa exacta, ¿no? Pero para entendernos. La escuela no tiene pues como móvil la envidia, ¿no? Se entiende, ¿no? Con respecto al crecimiento y éxito de sus alumnos. Al contrario, busca que sean exitosos. Pero, ahí viene el tema con Herodes, pero por negligencia, por ideologías, por complacencia a los padres de familia, por carecer del norte y por subirse a cualquier moda pedagógica, pueden interferir en la concreción de ese futuro. Negligencia de los profesores, ideologías. No todo lo que es ilícito conviene. Es verdad que cuesta mucho darse cuenta de la influencia de esto, ¿no? Luego la complacencia de los padres. O sea, acabamos siendo obsecuentes con lo que los padres nos piden. Y los padres son padres, no son especialistas, que son los profesores. Y luego hay colegios que no tienen norte. Yo sí creo hoy en día, en muchos colegios, incluso muchos docentes, dudan cuando la profesión no es para dudar, es para dar certezas, en la medida que uno conozca a los chicos. Entonces, claro, nosotros actuamos como Herodes cuando renunciamos a nuestra esencia, ¿no? A la esencia de la institución. Vuelvo a repetir el tema. Cuando renuncio a los principios que han animado tanto mi vocación cuando me hice profesor como la institución. Porque los docentes tienen se hacen docentes la mayoría por una vocación, que con el tiempo pasa como los graneros, ¿no? Caen hojas y se pueden empañar. Pero la vocación está latente, entonces yo tengo que limpiar esas hojas, esa hojarasca, para que aparezca luminosa. Cuando comienzo a ver que se apaga, pero claro, mi comportamiento docente pierde fuerza, pierde brío. Igual los colegios, cuando buscan adecuarse a la moda, pierden lo más esencial. Yo pregunto, yo estoy en contra de la tecnología en las escuelas, pero ¿medimos acaso las consecuencias en los chicos y los profesores? ¿Somos conscientes del impacto negativo que tienen ellos? ¿O las consecuencias que acarrean en la dinámica de escuela? ¿Es necesario que yo, digamos, imponga una tecnología? ¿O tengo que ver la manera de que los profesores vayan entendiendo poco a poco, para que una vez que la hagan suya, podamos implementarla con los chicos? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el apuro de que todos los colegios tengan tecnología de punta? Estamos trabajando con personas, no con tecnólogos. Entonces, claro, hay un presente, señores y señoras,
en la escuela que no se puede hipotecar. Y ese presente tiene un nombre, el trabajo bien hecho. El cumplir diariamente con buen ánimo lo que uno tiene previsto, los deberes como docentes y como directores. Y si no, el futuro no se hace. Todo nos apunta a empujar hacia el futuro las cosas. Y el presente, y esa hora académica, y ese encuentro con el alumno, concreto, puntual. ¿Mm? Y eso es lo que logra ese presente, logra ir hacia adelante. Entonces, conclusión. El culturismo tiene este tema es un enfoque en primer lugar, más que una teoría. Pone al alumno como constructor de la realidad, y de ahí al relativismo y al subjetivismo hay un paso. En segundo lugar, hay que siempre actuar con lo moderno, con lo que está actual, el entorno. Si el entorno no me funciona, yo puedo cambiar mi opinión, lo que dice la mayoría lo hago, etc., ¿no? El conflicto moral termina desdeñando la autoridad, y por otro lado, esta rebeldía contra todo lo que vaya en contra de mi inspiración de autodeterminación. Hay un dualismo que supera el dualismo, el dualismo que de sujeto-objeto se supera, ¿no? O sea, lo externo no tiene, la naturaleza no tiene nada que ver, ¿no? Y hay mucho problema de naturaleza hoy en día, ¿no? Entonces, y la ley no se gobierna perdón, la realidad no se gobierna por leyes naturales. Estos ejemplos que le hago a ustedes del certidumbre, del adanismo y tal, y de Pilatos y el otro. Pero de Pilatos, no he dicho nada de Pilatos, perdón, ahorita acabo. El tema de Pilatos, que está quedando un poco, este es el hombre que dice sin convicción, primera curiosidad, ¿qué es la verdad? ¿No? Ese famoso. Entonces, claro, ahí me preguntaban si el constructivismo es una premisa, ¿no? Un paradigma. Pero lo cierto es que cada año aparecen nuevas teorías sobre educación o sobre la persona, o en general, pero que tienen una característica, ¿no? Que son más utilitarias, promueven el aprendizaje sin esfuerzo, van a lo cuantitativo, a lo visual, ¿no? Entonces, claro, para aplicar esto se requiere pues mudar un poco el tema de la metodología, lo que hablamos ustedes. Pero claro, pero ¿por qué digo esto? Porque paralelamente hay toda una línea de activismo, ¿no? Las escuelas, de apuro, de utilidad, ¿no? Paralelamente el Ministerio de Educación y otros señores nos dicen una y otra vez en congresos y en foros la importancia de la reflexión, la importancia del pensar, la importancia del decidir, la importancia del juicio crítico. Pero ¿qué ayuda a pararse a pensar? ¿Qué materias tienen los espacios necesarios para que el chico analice y piense? Las materias para pensar se han eliminado. El alumno en tercero de secundaria ha llegado a la plenitud desde el punto de vista de la potencia al desarrollo de la inteligencia. Perdón, a la inteligencia. El desarrollo viene después, ¿no? Pero la potencia llegó al máximo. ¿Qué hacemos con esa inteligencia? Todos son notas, calificaciones, reportes. Está bien, ¿no? No voy a entrar en esos temas, pero claro, el tiempo para pensar, para dialogar, para contemplar. Eso se ha convertido bien escaso en los colegios. Se habla de una cosa, pero la verdad es otra.
Esto es así. Entonces, claro, en ese contexto, la educación católica tiene muy pocas horas. O las humanidades, si quieren ustedes. Porque no es sutil, no es sutil. Hay un señor que se llama Nucho Ordine, que ganó el premio Asturias, que tiene un texto que se llama La utilidad de lo inútil. Las humanidades, el arte, una serie de cosas son importantes, pero no se da caso, porque no retribuyen, no reditúan. Concluyo diciendo que no tengamos miedo, los educadores católicos, de ir con la verdad. El catecismo de la Iglesia Católica, o lo que está previsto en el currículum, perdón, en los libros, nace pues del magisterio, de las Sagradas Escrituras, si lo quieran ustedes, tiene mucho fondo. Y como decía Benedicto XVI, la religión católica no es un manual de funciones, no es un manual de conocimientos, perdón. Es un encuentro con una persona que nos amó primero. El profesor de educación católica tiene que procurar, con el argumento que va diciendo, que el chico luego, por su cuenta, se encuentre con Jesús. No es una competencia para acumular más conocimientos del catecismo. Es simplemente velar para que cada chico tenga un encuentro personal. Difícil, no sé. Que los colegios no dan facilidades. Sí, efectivamente. Pero lo que está claro es que el profesor tiene una relación directa con el alumno. El mismo Benedicto XVI decía una cosa muy interesante, y con esto ya, verdad que acabo. El año antes de que, bueno, manda una carta a Roma sobre la emergencia educativa, ¿no? Simultáneamente yo venía pensando cómo hacer ante todas estas cosas que vamos viendo, toda esta corriente que va en contra de la educación. ¿Cómo hacer? Porque efectivamente uno dice, bueno, uno enseña quinto y media, acaba en el colegio y después de lo que sea y tal. Venía yo en estos pensamientos así, medios nihilistas, si quieren ustedes, cuando me encuentro con la carta que hace el cardenal, perdón, el Papa Benedicto XVI. Y dice una cosa que a mí me resolvió el problema. Dijo, la libertad del hombre está siempre en estreno. Y me llamó la atención, porque es verdad. La proposición, la proposición o la indicación que yo le dé a Juan, aunque sea igual que a Pedro, Juan será novedoso. Entonces, cuando yo hablo con las personas, no todos van a decir igual con respecto a lo que estoy diciendo. La libertad siempre se estrena. Igual pasa con las generaciones. Pero para esa libertad hay que convocarla de dos maneras. Con argumentos sólidos y con el ejemplo. Este suceso intelectual me tranquilizó. Evidentemente no es fácil, pero es la verdad. La libertad está en estreno y ninguna persona es una bala perdida. Todas tienen la importancia del caso. El profesor es dueño de lo que habla, no de los resultados. Pero si el profesor no hablara, no habría resultados. Muchas gracias, señores. A la orden, profesor. Disculpe que me haya pasado, ¿no? Está perfecto, ¿no? No, no se preocupe. Muchas gracias, más bien, doctor Edistio, por tan valiosa e interesante ponencia. Tenemos algunas preguntas y comentarios para que usted nos ayude a resolverlos, absolverlos. Muy bien. Bien, muchas gracias.
Tenemos, es cierto lo que dice acerca del maestro, en este tiempo perdió toda autoridad ya que el alumno tiene toda la protección de parte de los padres y del Ministerio de Educación, pero un maestro no. Buen tema el día de hoy. ¿Me preguntas? Yo Sí, sí es creo un que es... comentario para que nos pueda dar quizás una respuesta. Yo sí creo, porque, a ver, en una escuela, cualquiera sea la escuela, hay una línea vertical muy interesante. Vertical me refiero de mando, ¿eh? Director general, director de estudios y el profesor. El profesor es dueño de su aula en el momento que está en el aula. Y por lo tanto, las decisiones que tome ahí son su responsabilidad. Entonces, para que el profesor tenga autoridad, yo tengo que poner en su sitio. O sea, no es que para un tema con el chico, el profesor tenga, el papá o quien quieras, tiene que ir a mediar a uno. El profesor tiene que dar cara, porque él es el que sabe lo que va a ocurrir. Segundo lugar, en el Perú todavía el alumno respeta al profesor. En España hay lo que se llama el profesor quemado. El profesor quemado significa que durante las horas que enseña no tiene cómo decir a los alumnos que lo atiendan. Da clases y no lo atienden. Entonces, el profesor sí tiene que pensar y conversar entre ellos porque es necesario, más que es devolver la autoridad al profesor. Y es una tarea no acabada. Y yo a la señorita que me preguntó, yo la animo a que hagan grupo de profesores, porque, a ver, el reconocimiento del profesor no viene por acción del director ni tampoco por padre de familia. El director porque lo manda, el padre de familia porque, claro, siempre se va a quejar de los chicos. Y el estudiante, porque como decía un pensador español, García Morente, decía, el estudiante de por sí es ingrato. Entonces, el profesor, ¿de quién puede recibir reconocimiento? De otro profesor, de otra escuela. Porque el profesor de otra escuela sabe lo que significa dar clases y preparar las clases. Entonces, si uno junta a profesores para conversar, es una manera de reconocer, porque el otro que te escucha va a sorprenderse con tus avances, o tú también con los suyos, o van a corregirse. Y eso, aparte de que uno va aprendiendo, estimula, motiva para seguir mejorando, porque piensa, como yo, hay muchos que están comprometidos en una buena docencia. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Hablar de constructivismo educativo implica aprendizajes, conocimientos y datos, pero ¿qué hay sobre el aspecto emocional de los estudiantes? Por ejemplo, cómo vienen de sus hogares, sin valores, sin disciplina, ¿no? Sin autocontrol, viendo una sociedad corrupta, sin escrúpulos, sin respeto. Bueno, yo creo que en la mañana les comentaba que hablaba con una directora y veíamos pues que los colegios se han dejado llevar por el tema entre comillas, de la calidad. Entonces hemos ido rápidamente por el tema de la calidad, la calidad, la calidad, y hemos descuidado lo otro, lo que dice la señorita. Donde se ha evidenciado más que había una suerte de quiebre ha sido en la pandemia. Pues claro, los colegios se fueron a la parte estrictamente utilitaria del Pablo otro. Entonces, también es verdad, Christopher, que digamos, los niveles de problemas de psicológicos suben un poquito con respecto a la norma de hace 4 años, ¿no? No es que haya un incremento. Lo que pasa es que, digamos, al regresar, los chicos se han sentido respaldados para hacer lo que quieren. Hay que ubicarlos, hay que reconducirlos en lo que yo le llamo el talante estudiantil. El chico va al colegio a ser un estudiante. El colegio no puede, en todos los casos, tener algodones, porque el colegio sirve para enseñar, con cariño, con respeto, pero hay que tener ocupada la cabeza. Algunos chicos, algunos, no pocos, requerirán un apoyo especial. La mayoría lo que requerirá es que el profesor tutor esté pendiente de ellos y converse. Pero por sobre todas las cosas, necesitamos que la escuela
vuelva a ser lo que era. No es un taller de reparaciones, no es un circo de diversión, y tampoco es un spa para el bienestar. Es un sitio para enseñar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Partiendo del Currículo Nacional de Educación Básica, podemos construir aprendizajes, pero ¿podemos construir identidad? ¿No sería mejor formar la identidad? A ver, la identidad tiene varias cosas, ¿no? Primero, lo que les he dicho, el tema de la identidad tiene que ver, pues, con lo que uno ha recibido, ¿no? O sea, por ejemplo, si en mi casa soy querido, eso va generando una identidad, ¿no? En la escuela, si tuviéramos un enfoque más positivo de la convivencia, la identidad comienza a forjarse en la relación entre alumnos, entre pares. Y si el colegio no solamente se dedica a mirar la parte de evaluación educativa, sino también ve, por ejemplo, qué chico destaca en esto, qué destaca en otro y tal, eso también ayuda a la identidad. O sea, un alumno que tiene malas notas, por ejemplo, ya lo hemos condenado. No tiene otras habilidades. Podría tener habilidades para organizar cosas. Podría tener habilidades para, no sé, para hacer postres, por decir algo, ¿no? Entonces, sí es importante que la escuela, dentro de lo que tiene, porque también hay que ser sincero, no se le puede cargar demasiado a las escuelas. Pero dentro de lo que puede hacer, sí es importante que la identidad sea, en la parte escolar, movida por los colegios. Y luego también, lo que uno va detectando en esas relaciones con sus compañeros, trasladarlo a los papás. Para los papás también asuman el compromiso. Entonces, tiene mucha razón. La identidad parte de la relación y de la buena infancia, ¿no? O sea, un niño, por decir algo, que ha nacido sin ternura, es difícil que a la gente la reciba con cariño, ¿no? Entonces, hay que resolver algunas heridas, descubriendo cosas positivas de la persona, ¿no? No quedándome ahí, porque los chicos en realidad están en un proceso de crecimiento y más que guardar con negación los problemas, están abiertos a cambiar. Pero hay que ofrecerles alternativas de conocimiento y descubrimiento de aquellas cosas que pueden hacer mejor, ¿no? Que no tiene que ser, pues, el tope, sino simplemente la que él hace mejor, ¿no? Me explico, ¿verdad? Muy bien. Gracias, doctor Edicio. Otra pregunta, por favor. Desde el punto cristiano, ¿se puede considerar el constructivismo como un paradigma moderno? Y otra pregunta que va por esa línea también. Los educadores católicos tenemos que convivir bajo el enfoque constructivista, puesto que así lo propone el currículo. ¿Cómo cristianizar este enfoque o paradigma? Bueno, yo les he dicho un par de cosas interesantes, ¿no? El tema de la presencia significativa de la participación y la motivación. Me parece que son temas de metodología que perfectamente convienen con el constructivismo, ¿no? El educador católico lo que tiene que procurar a la hora de... O sea, a ver, el educador católico no necesariamente da clases de religión. Entonces, el educador católico que da clases en general tiene que saber distinguir, en primer lugar, quién tiene al frente, ¿no? Una persona que tiene inteligencia, una voluntad, una libertad, y tiene capacidad de descubrir el bien y la verdad. Entonces, mis intervenciones tienen que ir en la línea de que el chico aprenda a reconocer y a pensar las cosas. Si yo soy educador, yo soy religión, tengo que ser, digamos, firme, pero desde el punto de vista didáctico, en la transmisión de la fe. No aguarla ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, el educador católico, digamos, el educador católico en cualquier área tiene que saber quién es la persona. El profesor que enseña religión, además me parece que es importante que no tenga temor en dar respuestas que están inscritas en el Evangelio, o en el Catecismo, o donde fuera, y de los argumentos necesarios con cariño, pero con firmeza. Firmeza me refiero que no temblee, no sé qué pasó, ¿no? O sea,
Eso de dudar mucho al chico no le gusta, ¿no? El chico quiere certezas. La certeza es simplemente que tú digas las cosas con argumentos, no imposiciones, se entiende, ¿no? Y el tema del paradigma, bueno, yo no sé si es un paradigma, yo prefiero pensar que es una teoría, ¿no? Que está a disposición. Porque finalmente en el colegio hay lo que se llama el currículum oculto, ¿no? El profesor es el que va, si quiere, con respeto a la conciencia, va a hacer las cosas con criterio de sentido común y buscando la verdad y el bien, ¿no? O sea, tampoco es que yo tenga por qué respetar a pie de letra aquellas cosas que a mi juicio, y compartido con el director o con otra persona que yo les atribuyo respeto, no están de acuerdo. Mira, Christopher, basta que tú puedes sentirte presionado por estas teorías, pero basta que el profesor tenga la sagacidad de hablar con cada alumno para que cambie las cosas. O sea, esa es su fuerza. O sea, por último, lo que nadie te va a impedir es que tú hables con cada chico y lo escuches y lo ayudes a mejorar. Esa parte siempre es libre. ¿De acuerdo? Bien, una última pregunta, por favor. ¿Qué diferencia hay entre enfoque y teorías? ¿Por qué en la actualidad está de moda el constructivismo? Gracias. Bueno, el enfoque tiene que ver con muchas cosas que se van articulando, no solamente con una, ¿no? Teoría es una cosa mucho más puntual, ¿no? Por ejemplo, el conductivismo. Me ha dicho constructivismo, ¿no? Sí. El conductismo, el enfoque, digamos, sí, el conductismo, es una teoría puntual, ¿no? O sea, es esto. El constructivismo es un enfoque, tiene varias partes, ¿no? Por ejemplo, este tema del tema moral, el tema de la realidad, etc. Tiene varios aspectos que lo hacen un poco más difícil, ¿no? Fíjate tú qué interesante es cuando se quiere aterrizar, y probablemente el aterrizaje no tenga nada que ver con el constructivismo, ¿no? Pero lo meten tanto que el profesor se siente como compelido a hacer las cosas que le han explicado, generales, ¿no? Por ejemplo, esas cosas, la realidad no existe. El chico piensa lo que quiera, ¿no? Entonces, eso sí puede ocurrir, que haya una influencia, ¿no? Entonces, yo prefiero pensar que es una teoría, pero es un enfoque, y hay que coger para mí, en mi juicio es lo que he hablado, ¿no? Es este tema del conocimiento, el alumno crea el conocimiento sin considerar la realidad. Y eso es caer en el relativismo y en el subjetivismo, ¿no? En la parte moral, y conclusión, en la parte moral también, ¿no? Esa era un poco la pregunta, ¿verdad? O la he entendido Sí, ¿y mal. por qué está de moda el constructivismo? Bueno, es que lo que pasa es que hay corrientes educativas, por ejemplo, ¿por qué está de moda el bullying? No porque haya mucha gente que es bullying, ¿no? Sino porque hay gente, lo voy a decir con todas las palabras, medra con el tema del bullying, ¿no? Con talleres y con cosas. O sea, ese es el problema. No dejan que cada colegio resuelva el problema de acuerdo a sus necesidades con los papás. Está de moda porque a alguien le gustó lo que dijo Vygotsky, lo que fueran, Piaget, y lo ponen, ¿no? Y como el Estado es el que obliga, tiene que ser lo que dice el Estado. Pero yo no sé si está de moda en el sentido general, y también porque comienza a destruir, o sea, también hay que considerarlo, ¿no? Los profesores saben perfectamente lo que cuesta últimamente que los profesores de religión en clases, ¿no? Cuando el ONDEC se olvida, por alguna razón, el ministerio, ¡pum!, coge esas horas. O sea, sí hay un tema, y hay que decirlo, hay una tendencia de ir en contra de la religión católica. Está claro eso. Pero no van a ir de frente contra lo que es la religión concreta. Ya me refiero contra el evangelio, digamos.
van a ir con este tipo de aplicaciones, ¿no? Que el hombre no tiene naturaleza, que tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, esos son los temas que la familia no funciona. O sea, y continuo tiene esto. Entonces, claro, te lo presentan, porque también tiene bondades educativas, es verdad. Comparativamente hablando, antes los chicos tenían que estudiar algo sin nada significativo. Con esto se avanzó. Pero el resto, la base tiene otra intención. Entonces, hay que saber de que los estudiantes, los educadores católicos van contra corriente. Y los educadores, a ver, los rectifico. Los educadores que son católicos van contra corriente, como también los educadores que dan clase de religión. Eso que quede claro. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Estudiar más, preparar mejor sus clases, ser muy cercano con los alumnos y hacer como lo que hacen ustedes, o sea, redes de profesores para cambiar idea, ¿no? Lo que hay también es bueno reforzarse, animarse y estimularse, ¿no? O sea, no podemos andar, o sea, solos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Edistio, por sus respuestas, por la ponencia, ha sido muy interesante. Estoy seguro que ha dado un aporte valioso para muchos profesores, coordinadores y directores. Agradecemos también a todas las personas que han participado con sus comentarios y preguntas que han ayudado a enriquecer esta ponencia. Antes de despedirnos, queremos anunciar nuestro próximo webinar precongreso que se desarrollará el jueves 13 de julio en este mismo horario de 5:30 de la tarde con el tema Importancia de la sinodalidad en la escuela. Y además tendremos el webinar pastoral Las virtudes del educador católico el lunes 3 de julio también a las 5:30 de la tarde, ¿no? Preparándonos para la celebración de esta fecha tan importante, el Día del Maestro. Agradecemos a todos y cada uno de los participantes del Zoom y también los que han seguido la transmisión vía Facebook. Y los esperamos para nuestro siguiente webinar, nuestro webinar pastoral del 3 de julio y también el segundo webinar precongreso del 13 de julio. Nuevamente, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, hasta una nueva oportunidad y nuevamente muchísimas gracias, doctor Edistio, por su ponencia. A ustedes, Muy buenas gracias. tardes con todos. Bendiciones. Gracias. Chao. Alaba a Jesús.